Desde CEMU, desde hace aproximadamente unos 7 años, empezamos a trabajar con plasma rico en plaqueta. Plasma rico en plaqueta fue la primera técnica que nos permitió enfocar de forma distinta el tratamiento principalmente de las lesiones osteoarticulares, porque de alguna manera empezábamos a utilizar la capacidad que tiene el propio organismo de regenerar sus tejidos. Plasma rico en plaqueta es un tratamiento eficaz, pero que tiene sus limitaciones. Nosotros trabajamos con un bioingeniero con plasma rico en plaqueta y nos pareció que si podíamos ser capaces de no utilizar solamente las plaquetas, sino de provocar que las plaquetas liberasen los factores de crecimiento y nosotros simplemente coger estos factores de crecimiento sin necesidad de tener las plaquetas, probablemente tendríamos más capacidad de regeneración en el tejido aplicado, principalmente a nivel articular, porque a nivel articular es posible que en algún momento haya algunas plaquetas, pero en general no hay plaqueta en la articulación, porque no hay un sangrado directo dentro de la articulación, es una degeneración. Bien, entonces, a partir de aquí, fuimos capaces de separar este suero con citoquina y fuimos capaces de volver a generar una situación donde la lesión que se había cronificado, que se había fibrosado, porque de alguna manera no había seguido el camino de regeneración, que desconocemos aún por qué, podíamos volver a provocar una situación aguda donde las condiciones bioquímicas volvían a generar una situación de lesión en este tejido y la capacidad regeneradora del organismo se volvía a poner en marcha y podía ser capaz de volver a regenerar y a remodelar el tejido hasta cerrar el círculo y volverlo a curar. Entonces, intentamos aplicar esta técnica y en los pacientes que hemos utilizado realmente ha ido muy bien. Y en mi experiencia personal creo que hemos conseguido un plus de curación con respecto a plasma rico en plaqueta. Plasma rico en plaqueta va bien según qué situaciones, pero en situaciones, digamos, más evolucionadas, yo utilizaría siempre un suero con citoquina y no un plasma rico en plaqueta. ¿Por qué? Porque mi experiencia me ha demostrado que tiene más potencia de curación. La técnica CUREM, de alguna forma, es una técnica que lo que ha conseguido es mecanizar lo que, digamos, el bioingeniero aquí en la cámara de flujo era capaz de diferenciar, es decir, provocar de alguna forma en el tubo de ensayo, emular la lesión que se produce dentro del tejido para que las plaquetas se activen, liberen los factores de crecimiento y entonces poder separar estos factores de crecimiento sin tener ninguna célula dentro de este suelo. Esto es lo que hace la técnica CUREM. Han sido capaces de fabricar un device, un artilugio médico, un equipo médico que es capaz de hacer lo mismo que haría el bioingeniero sin necesidad de tener el bioingeniero. Y esto para mí, yo creo que supone una gran ventaja, porque es muy sencillo tener una consulta, una centrífuga especializada con un fungible que tú pones la sangre allí y que al cabo de 30 minutos te da un medicamento del propio paciente con capacidad de regenerar, que tú puedes aplicarlo en un tejido, en cualquier articulación y con unos resultados realmente muy efectivos. En mi experiencia, efectivos en tratamiento de la artrosis de rodilla, en la rizartrosis en los dedos, en el tobillo, en la artrosis de tobillo, que no es muy frecuente, pero también, por ejemplo, en el hombro congelado, en el impingement, en las tendinopatías del tendón de Aquiles. Es decir, tiene una capacidad de volver a eliminar esta fibrosis que se ha provocado cuando una lesión se ha cronificado, porque en el fondo somos capaces de volver a provocar una situación aguda. Y esta situación aguda puede llevar a que el cuerpo en aquel momento sea capaz de volver a regenerar el tejido original. Y esto creo que es la gran ventaja del sistema CUREM y del equipo de CUREM. Hace 3 años que sentía molestias en la rodilla, digamos, pues como consecuencia de la edad seguramente y del menisco, y entonces digamos molestias que se iban acentuando cada vez más
Entonces el doctor Urget pues me propuso hacer un tratamiento de una prueba. Entonces yo con mucho gusto lo hice con el doctor Paco Vidal. Fue muy fácil, muy bien atendido, y el resultado es extraordinario, porque hace más de 3 años que lo hice y no siento ninguna molestia. Sí. En el caso del paciente, del señor Ramón, un paciente, ya ven, un paciente de mucha edad, que a veces puedes pensar que la capacidad de regeneración es menor, pero no es menor. Es decir, tú eres capaz de poder provocar otra vez el equilibrio que necesita el organismo para poner en marcha toda la respuesta regeneradora y reparadora que tiene capacidad de fabricar. Entonces, él era un hombre que viene a mi consulta por un dolor en la rodilla izquierda, que le molesta desde el momento en que baja de la cama, que cuando anda, cada vez que va andando, el dolor va en aumento y que por tanto le limita la capacidad física, la calidad de vida, y me pareció que era un candidato posible para hacer un tratamiento con citoquina. Hicimos el tratamiento con citoquina. Es un tratamiento que hay que hacerlo 3 veces porque necesitamos asegurar que la capacidad de regeneración o esta situación aguda que queremos provocar sea realmente una situación aguda y potente, y hemos visto que en 3 sesiones es capaz de provocar esta regeneración, y al cabo de aproximadamente un mes y medio el dolor empezó a desaparecer, y desapareció totalmente, de forma que no tiene ninguna molestia, y llevamos 3 años sin ninguna molestia. Yo no puedo asegurar que esto sea de por vida, es posible que no lo sea, no lo sabemos exactamente, pero claro, un paciente que lleva 3 años sin tener este tipo de dolor, se entiende que la regeneración que ha provocado es una regeneración a largo plazo y posiblemente total. Si no, probablemente creo que ya nos estaría dando señales. La técnica Curevo es una técnica sencilla. Simplemente hay que tener el equipo médico, la centrífuga especial, pero realmente es un equipo sencillo porque tiene un fungible muy simple, un solo cartucho, donde tú lo único que tienes que hacer es sacar sangre del paciente como cualquier análisis, colocar la sangre dentro de este fungible, ponerlo fungible dentro de la máquina, dejar 30 minutos que la máquina realice su programa, y al cabo de 30 minutos tú tienes un suero con las citoquinas del paciente concentradas a punto para hacer el tratamiento. O sea que yo creo que es una técnica realmente de muy fácil aplicación y con un resultado muy positivo.